Buenos días, gente. 10 de diciembre de 1948 se firma en la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual la dictadura cubana es ciñante. Pero los derechos van hacia afuera de nuestra frontera. Hacia adentro, represión, opresión, asesinatos y toda clase de vejámenes contra la población cubana desde que Castro tomó el poder. Y evidentemente hoy no estamos a 10, estamos a 12. Pero por una cuestión de tiempo, y no voy a decir que a mí no me alcanza el tiempo, me alcanza, pero son varios proyectos al mismo tiempo y cuando uno es recién llegado acá, pues debe establecer prioridades máximas si pues mis videos no son tan populares y que 2, 3 días de atraso probablemente no harán diferencia y probablemente incluso no habrá mucho visionamiento y aquellos que haya, pues evidentemente no habrá un like. Por favor, dalo en YouTube, en Facebook, La Dictadura, vas a ver quién eres, pero no en YouTube. Volviendo al tema, pues 10 de octubre, 10 de diciembre, disculpen, también pues fue del año pasado por la razón del Día de los Derechos Humanos en Cuba, pues fue el primer video que yo hice en internet, temiendo en cierta medida que la mano criminal del castrismo pues atentara contra José Daniel Ferrer, que hoy felizmente se encuentra fuera de Cuba, pero como de la misma manera que la directora, la jefa, la coordinadora de las Damas de Blanco, que ahora no recuerdo su nombre, y como Paya Sardiña o como tantos otros a lo largo de la historia, que el castrismo ha asesinado de manera muy inteligente, utilizando los médicos, como la misma manera que bajo los cuidados de la dictadura cubana, de la medicina cubana, varios presidentes, incluyendo el amigo de Castro, Hugo Chávez, han muerto misteriosamente. Pues nada más importante que recalcar este día 10 de diciembre. Los derechos humanos en Cuba. Bueno, los cubanos no tenemos derecho ni para la dictadura ni para los otros países. Felizmente la Embajada de Bélgica, que yo no comenté eso, se retiró de La Habana, pero siempre que exista una sola embajada, de cierta manera, pues estamos perdiendo. ¿Es un paso más? Sí. ¿La dictadura está quebrada? También. El hecho de que haya habido protestas es sinónimo, a pesar de la represión, del control, que estamos ganando. Porque aquellos que hablan mucho de la unión, pues no puede ser la unión porque la mayoría no lo va a hacer por cuestiones de que, en primer lugar, los grandes cambios políticos no han superado un 12% de la población en ninguna parte del mundo. Así que no podemos esperar que en Cuba pase lo mismo, máxime si tenemos un gobierno de los peores que ha existido a lo largo de la historia. Y si no ha sido peor es porque Castro no tuvo la posibilidad. Hay muchas personas divagando un poco que me dicen, porque ahora sí esto está mal, aquí no hay quien viva. Y entonces yo tengo que decirle, bueno, y a partir del 1 de enero del 59, cuando Castro toma el poder, que Batista oye, la revolución no triunfa, como siempre las personas dicen, no triunfa. Batista se abandona el poder, deja un vacío de poder y Castro lo toma. Y el movimiento 26 de julio no era el único que luchaba contra Batista. Lo que pasa es que Castro se tomó el trabajo de convertirlos en bandidos después y encarcelarlo, asesinarlo o exiliarlo. O sea, silenciar todo aquel que no fuera el directorio revolucionario. Fue un poco el que se plegó y conocemos la historia. Y entonces yo le digo a esas personas que ahora esto sí está malo, bueno, porque hay 30, 40, 50 horas sin corriente. Y yo le pregunto, bueno, y a partir del 3 de enero del 59 que Castro empezó a asesinar personas, no estaba malo. Cuando por tener el pelo largo te mandaban a un campo de concentración, no estaba mal. Cuando usar pantalones apretados te mandaban a campo de concentración, no estaba mal. Cuando por decir ojalá se muera, refiriéndose a Castro, te mandaban al castillo de la cabaña de prisionero, torturándote durante años, los famosos ojalateros, hay que estudiarse lo que pasaba. Entonces eso no estaba malo. Yo pienso que ahora está malo
que antes estaba malo y que mañana también está malo. Porque la dictadura, el único fin que persigue es aplastar a los cubanos. Entonces, cuando también oímos que si Fidel estuviera aquí, bueno, en Cuba, cada vez que usted vea la basura, cada vez que usted vea la represión, cada vez que usted vea el hambre, cada vez que usted vea los apagones, cada vez que usted vea que su vida, o analice que su vida no tiene sentido porque vive en la más absoluta miseria y es con la conciencia de que mañana va a ser peor, pues entonces esa es la presencia de Castro, porque eso es lo que él construyó. Jamás dio la posibilidad de que alguien hablara. Para Castro, la palabra, como uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, pues también se convirtió en delito. O sea, esos derechos humanos que se conmemoraron hace 2 días son derechos que te corresponden por haber nacido. Por el hecho de usted nacer, usted le corresponde. Pero Castro se tomó la atribución de quitártelo. A veces, divagando un poco, yo me pregunto porque en la medida que la situación en Cuba se vuelve más miserable, y ya la palabra miserable resulta mucho más cariñosa, encontramos en las redes sociales muchos más cubanos que eran reyes en Cuba y son esclavos en Estados Unidos. Hoy, cuando miles, cientos de miles, millones de inmigrantes en Estados Unidos, millones, no quisieran encontrarse con ICE porque por miedo a deportarse, muchos cubanos pues se dedican a hacer videos sobre el gran país que dejaron atrás y sentirse esclavos. Hay una autobiografía de Malcolm X en la que él dice que nacer estúpido pues no es culpa de nadie. Esforzarse en demostrarlo, pues los más estúpidos solo lo hacen. Yo pienso, en primer lugar, que si tú vivías bien o vives bien en un país, pues no tiene sentido que vayas a buscar vida en otro. Yo vivía, y no creo que haya sido el que haya tenido la peor vida en Cuba, pero comparado con esto, pues allá era la absoluta miseria. Y vuelvo y repito, no era la peor vida que tenía, comparándome con todo lo que había a mi lado, en mi pueblo y donde nací, en Las Tunas. Mucho. Y sin embargo, no creo que haya sido rey ella. Nadie te obliga a permanecer en un lugar donde tú te sientas mal. Debe ser muy triste la vida, de levantarte por la mañana y decirme, ay, yo soy esclavo aquí y allá estaba bien. Y sin embargo, con $500, quizás menos, incluso yo podría ayudarte, te los envío y regresas a Cuba y vuelves a ser rey porque es muy triste vivir esa vida tan miserable. Yo, al contrario, cuando me levanto en la mañana, derechos humanos, veo las posibilidades, solo un día, que hubiera vivido mi mamá en este país. Ella conoció el capitalismo. Tuvo una vida muy miserable porque su mamá murió y a los 12 años tuvo que tener muchas responsabilidades. Pero aún así, ese tiempo donde tenía que ir a buscar agua a 1 kilómetro, donde tenían condiciones pésimas, nunca pasó hambre. Y sin embargo el castrismo le agregó a esos males que tenía muchas más penurias. ¿Por qué no pudo tener un día aquí? Yo iba de Santa Clara a Las Tunas y la veía reír y a veces lloraba en las esquinas y decía, caballero, ¿cómo es posible que aún pueda reír con la vida que ha tenido? Y esa vida miserable se le debió solo al capricho de un homosexual frustrado, de una persona malvada, como Castro, que quería someter, que somete y que seguirá sometiendo porque no abandonan el poder, o al menos de forma pacífica, y no tenemos los medios. Ojalá los tuviéramos, si hicimos algo sin medios, de ir contra ellos. Yo espero que la vida, aunque tenga 80 años, me dé la posibilidad de toparme un Castro. No puede ser tan injusto, no puede ser tan mala suerte, tener tan mala suerte de encontrarme uno. Tenemos que buscarlos y entonces clamarles por esos derechos que han privado a generaciones de cubanos. Demasiados fusilados, demasiados encarcelados, demasiados exiliados y millones viviendo en la miseria. Y solo por un capricho. Y entonces, pues, vienen a hablarte de derechos humanos.
Creo que con José Daniel Ferrer le salió mala la jugada. No pensaron quizás que José Daniel Ferrer, llegando, hicieron llamado a continuar esa lucha, quizás demasiado pacífica para mi gusto, pero no tenemos otras, y tampoco pensaron que al menos algunos cubanos fueran, a pesar de tantos prisioneros políticos, de jóvenes, incluso menores de edad, muriendo de razones misteriosas en las cárceles castristas. Pero ahí vamos, un pequeño grupo que va a hacer rodar mucha nieve delante de mí, la gran bola de nieve, para poder finalmente hacer esa Cuba libre. Esa Cuba que va a ser difícil de construir porque los cubanos no nos soportan nadie. Y cuando digo de soportar, me refiero a la manera de apoyar. Por ejemplo, hablando de libros, hay algo muy interesante que leí en el libro de Contra toda esperanza de Valladares, que él decía que la bota que aplasta a los cubanos es la de la dictadura castrista, pero quien la calza es un pie de Occidente. Y en cierta medida, cuando analizamos lo consecuentes que son con la dictadura, que es ser consecuente con el castrismo, es ir contra el pueblo cubano de la mayoría de los países. En la reciente votación de la ONU, que felizmente ya no fueron solo Estados Unidos e Israel, no Estados Unidos de Obama, que se abstuvo, ¿no? Hasta ese punto se abstuvo de una ley que proponía el propio Estados Unidos, Obama se abstuvo. Pues muchos países estuvieron a favor de levantar el embargo o el bloqueo, como dice la dictadura, que el bloqueo es una medida militar. Nada entra, nada sale. Es un embargo y cada uno de esos países que van contra Estados Unidos, no es por favorecer a Cuba, van contra Estados Unidos por envidia. El mismo sentimiento que Castro potenció, entre ellos, o uno de los sentimientos que Castro potenció, la envidia. Estados Unidos es grande no es porque tenga grandes recursos. Rusia tiene mucho más recursos, más extensa, un país mucho más rico, el país más rico del mundo mineral. Y mira cómo vive y cómo vive Estados Unidos, por una sola razón, que se llama libertad. La libertad es la que te te da la posibilidad de crecer como persona, como sociedad. Una sociedad está compuesta por personas de manera individual y como país. Esa libertad es la que ha hecho grande a Estados Unidos. Por eso la mayoría de los países europeos, Canadá, donde hay un máximo control del Estado a partir de que gobiernos demócratas y socialistas han asumido el poder, pues evidentemente las economías se han ralentizado. Vemos Francia, incluso Noruega, Canadá, con Trudeau y con el otro anormal que hay ahora, que es una copia inmejorada de lo que había antes. La misma cosa, en mismo producto, un paquete un poco más dañado. Pues precisamente eso hace que las economías ralenticen porque papá Estado te da todo gratuito. Entonces tienes que decirle a una persona, bueno, ¿cómo gratuito? Si tiene costo, pues evidentemente no es gratuito. A alguien lo paga. Lo paga tú cada semana. El empresario, muy criticado, te paga porque tú trabajes. Y le paga al Estado porque tú trabajas para él. El Estado, además de quitarle al empresario, te quita a ti porque tú trabajas para el empresario. Y después, cuando haces cada compra que haces, pues te cobra. Y después, una vez al año, te vuelve a cobrar. Y aún así, las mentes, yo no voy a decir insanas, voy a decir mediocres, ilusas, porque no puede ser tan iluso, para ellos el malo es el empresario. El empresario da trabajo y genera ingresos y crea riqueza. El Estado da trabajo, toma la riqueza que el empresario crea y la distribuye de manera igualitaria entre todo el mundo. Lo que pasa es que hay una trampa. Le quita a todos para repartirle a pocos, precisamente a aquellos que producen menos.
Y entre más los estados dan, menos personas van a producir. Miremos a Francia, miremos a Inglaterra, todo este sistema de estado de bienestar a qué ha llegado. Esto no quiere decir que esté en contra de los sistemas. Los gobiernos, desde que nace, a partir del nacimiento de los estados modernos, que pudiéramos llevarlo al siglo XVI, mucho más a partir del XVIII, pues evidentemente hay una serie de funciones que se le otorgan al Estado. Proteger a los más vulnerables. Ahora lo que pasa es que proteger los más vulnerables no significa joder a toda la mayoría. Y ahí es donde están estos sistemas democráticos que aún así son muy buenos y sin embargo no han superado el sistema democrático griego, en el cual las mujeres y los esclavos no votaban. Pero ¿cómo estará de jodido? ¿Cómo estará de jodida la democracia ahora que sigue siendo la mejor? Y podemos discutir después con argumento a alguien que quiera hacerlo. Pues esos derechos que pregona precisamente Occidente, que tenemos, ¿no? Pues no nos corresponden a los cubanos. Porque, de cierta manera, que haya dictaduras como la cubana da negocio. Porque, por ejemplo, que ojalá pudiera un día tener los recursos para llevar a tribunales a la Cherry, a Blue Diamond, que hacen esclavitud moderna en Cuba, pues da mucho, la Meliá da mucho dinero hacer negocio con una dictadura. Le pagas al Estado una ínfima cantidad para que tu gente trabaje. Se critica mucho el esclavismo. Mississippi, Texas, por ejemplo, Texas, que producía mucho algodón hace 150 años, un esclavista, otro esclavista. La cosecha, el otro esclavista necesitaba mano de obra y ¿qué hacía este esclavista? Pues enviaba a sus esclavos allá. El otro esclavista les pagaba a él y los esclavos trabajaban. Bueno, ahora quita la palabra esclavista, pon meliá y esclavo, pon trabajadores cubanos. Y vas a ver que es el mismo esquema, aunque peor porque ahora, en estos momentos, con el nivel de organizaciones internacionales que se dedican al control de la población, pues debería pasar menos. Aún así, los derechos no cuentan. ¿Quién ha visto en otro país donde la Declaración Universal de Derechos Humanos sea rota, rasgada? En Cuba, los destacamentos de respuesta rápida incluso envían niños. Que bueno, mi niño es patriota, tiene 15 años y es patriota. Sabe que Martí no tiene que ver nada con Castro. Es una responsabilidad que los padres debemos tener. Enseñarle que usted tiene valor como persona. Que una dictadura macabra no tiene el derecho de quitarle la corriente. Que usted debe hacer todo lo posible para luchar contra ella. Dentro o fuera. Eso va para los que critican, no, que estamos afuera. Se hizo adentro y se hace afuera. Pero además es para tu libertad. Ya yo tengo la mía. Y mañana Cuba será libre y yo dudo que yo regrese. Canadá no es el mejor país del mundo. Por cada 100 oportunidades o más que usted tenga en Estados Unidos, para que no lo critique tanto, quizás aquí tenga una o la mitad de una. Esto es un estilo Europa. Se debe vivir con el salario sin ostentación. Pero la ostentación es como el que dicen especulación en Cuba, que se dedican a especulador. Si usted vive un poquito más, ya usted es una persona que su futuro va a ser bueno, pero no será bien mirado, porque todo el mundo tiene que ser igual. Y yo vengo de un país donde todo el mundo era igual, entonces eso no me gusta. Yo soy liberal. Poca introducción del Estado, solo necesario. He tenido que mostrarle a muchas personas que la medicina gratuita acá es la más cara que hay, porque la paga semanal. Hace poco hablaba con una persona. No, pero me operé hace poco. Sí, ¿desde cuándo me vas al hospital? No, 27 años. Bueno, empieza a sacar los números para que tú veas que tu operación en una clínica privada hubiera sido mucho más barata y mejor.
¿Tiene que existir las cosas públicas? Sí, pero en lo mínimo no me cobres tanto y yo me encargaré de pagármela. Soy liberal en ese sentido, soy un capitalista sin dinero, porque el capitalismo es el que nos ha llevado a la civilización al nivel donde estamos. ¿Y por qué las economías han empezado a recular cuando se vuelven socialistas? Por el que el socialismo hay que imponerlo. Mañana cualquier empresa, Apple, que a los cubanos les gustan los iPhones, las personas hacen un boicot a Apple, empiezan a comprar teléfonos Android y Apple quiebra, porque nadie compra. El capitalismo se acaba en un día. Nadie compra. A una de las empresas más cotizadas en bolsa del mundo, si no la más cotizada en estos momentos, porque casi siempre está entre la primera y la segunda, puede quebrar solamente porque las personas decidan no comprarse un iPhone. Y así pasa con todo. Sin embargo, el socialismo hay que imponerlo. Se tiene que imponer una ley para cobrar más, para que la gente compre algo, para que hagan un producto o para que se comporten de alguna manera. El socialismo se impone. De ahí es que los resultados del socialismo nunca han sido buenos y no sean compatibles con los derechos fundamentales del ser humano. Porque la libertad de expresión, por lo más elemental, es limitada en el socialismo. El derecho, ¿qué pregonan los demócratas y los liberales? Derecho al aborto. El aborto no es un derecho. Derecho a la vida es un derecho. Toda persona tiene derecho a la vida, pero el aborto no. Y aún así tú ves personas, pancartas, vengo aquí con mi hija para que ella tenga el derecho que yo no tuve, de abortar. Estás diciendo, eres un estorbo, y las personas apoyan eso. Veamos a Omar en Estados Unidos. Esos son los socialistas. Corrupción, maldad, engaño, ha multiplicado en, creo que 148,000, su patrimonio en poco tiempo. ¿Y a costa de qué? Del engaño. Mira el esquema de corrupción que hay. Porque ese es el socialismo. Pero lo doloroso no es que haya personas así. Siempre va a haber personas así. En la vida hay personas flacas, personas gordas, personas lindas, personas feas, personas blancas, personas negras, personas inteligentes, personas brutas, personas que hablan mucho, personas que hablan poco. Hay de todo tipo de personas. Bienvenido sea. Esa es la verdadera diversidad, ¿eh? La diversidad no es tener una bandera de muchos colores y que haya una cuota para personas que se dedican a meterse penes en el ano. No, esa no es la diversidad. Porque a no ser que sea en el género X, si usted es un hombre o una mujer, eso no importa para un trabajo. Lo que hace falta es que usted sea capaz de hacer ese trabajo de manera eficaz. No eficiente, eficaz. De eso es lo que se trata la diversidad. Todos tenemos los mismos derechos, Declaración Universal de Derechos Humanos, ante la sociedad, o sea, dignos, la dignidad. Y entonces, usted tiene derecho a ser una persona mala, como hay personas buenas. Tiene derecho a ser bueno, tiene derecho a ser malo. Ahora, lo doloroso es que muchas personas hayan votado por Omar, por Trudeau, por Castro, porque hay personas que votan consciente en Cuba por Castro. Las elecciones en Cuba, por Dios, eso ni ciencia ficción, ¿cómo se le pudiera decir eso? Pero hay personas que sí lo hacen a conciencia. Y entonces, porque yo los tuve, discusiones a diario y muchas, incluso algunas que estuvieron a punto de, lo que pasa es que había que plantarse en 40, ¿no? Si me atacas, voy por ti o por ustedes. Y entonces te decían que ese es el mejor sistema. Y estoy hablando incluso en Remedio Pipo, un día me lo dijo una col. 7 horas para comprar pollo, te venden 1 kilo de pollo. Este es el mejor sistema. Coño, pero de verdad que usted tienes que ser miserable, compadre. Después de eso no me hablas, ¿no? Está bien, pero tienes que ser una persona miserable. Yo aquí no compro casi pollo. Pero si voy a comprarlo, lo compro. Está ahí. En todas las tiendas y no vale nada. Y trabajo 10 minutos y puedo comprar 1 kilo de pollo. De 10 minutos y no tengo el mejor salario del mundo. No es el mejor sistema. El mejor sistema es aquel donde usted se valore como ser humano, que usted tenga derecho. ¿Hay un sistema perfecto? Probablemente no. Pero de los que hay, te puedo decir que el cubano es el peor. De todos los que hay. Donde yo trabajo,
había muchas personas de Madagascar, del Congo, de Senegal, y con el ralentimiento de la economía, y que no es Donald Trump, porque acá la gente empezó a decir el trabajo de Donald Trump. Coño, pero si empezó 1 año y 3 meses antes que Donald Trump, Donald Trump acaba de llegar al poder, y ustedes sacaron aquí cerca de 80 personas antes, ¿cómo es posible? Entonces te quedan callados. Bueno, esas personas, todos, venían al trabajo en carro y yo iba a pie. ¿Por qué? Porque en sus países tenían licencia de conducir, también tenían automóvil. ¿Eran buenos? Probablemente no, eran como decimos los cubanos, cacharros. Pero lo tenían. Nosotros en Cuba no lo tenemos. Tener un carro en Cuba es imposible. Comprar un pollo, pues casi imposible. Lo que se considera como por debajo de los índices de miseria, porque creo que es como $2 al día. Y en Cuba, ¿quién puede gastar $2 al día? Los que se los mandan. Quizás las personas que tienen el privilegio de que alguien se los manda, pero el que trabaja, pues no. Y entonces tienes la obligación de ser indigno, de luchar, de luchar. Entonces, ya que hablé del libro y hablé de derechos y hablé, que siempre meto el dedo en la llaga, de estos cubanos que eran reyes en Cuba, les voy a hablar de otro libro, El Paraíso Perdido de Milton, ¿ok? Y voy a hablar de cine también, ya me he extendido un poco, rapidito. Hay una película que se llama Gattaca, la vi en el 97 como experimento genético. Y hay un momento en que los dos hermanos se vuelven a ver después de muchos años, empiezan a ver, y aquel que estaba siempre enfermo, pues tiene que rescatar al que siempre lo rescató. Y hay una cosa que el hermano le dice, bueno, ¿y cómo pudiste tú, que siempre fuiste enfermo, y cómo pudiste hoy nadar tanto? Dice, porque a cada abrazada que tú dabas, pensabas que te alejabas de la orilla. Y a cada que yo daba, pensaba que quería ganar. Trata de ganar en la vida, ¿entiendes? Michael Mann, Enemigos Públicos. Hay otro momento, perdonen que hable de cine hablando de derechos humanos, pero es para reflexionar a dónde tú quieres ir, para que consigas esos derechos que en Cuba no los vas a tener. Y está sentado con la chica en un restaurante de lujo, y la chica le dice, todos me miran, a John Dillinger, todos me miran, quizás porque no hayan visto una chica vestida con un vestido tan barato. Y él le dice, eso es porque le importa de dónde tú vienes y no a dónde tú quieres ir. Y él le pregunta, ¿de dónde tú quieres ir? Dice, wherever I want. Wherever I want. Eso quiere decir que a donde quiera que yo desee. Trata de luchar por esos derechos en el país que te los dona. Esos derechos humanos que en Cuba estamos privados, los puedes alcanzar en Estados Unidos. No eres un esclavo, los tienes, lo que quizás todavía no estás en sintonía con esas posibilidades que te dan. No es el país para vivir en el fango, es el país para luchar por el futuro. Así que ese futuro que puedes tener ahí, que los cubanos que no tienen derecho, vamos a hacer para que esos cubanos también los tengan. Y la única forma de hacerlo es luchar contra la dictadura. Así que no podemos apoyar la dictadura ni por inconsciencia, ni por omisión, ni por cobardía. Tenemos al menos, si no vamos a hacer nada, no decir algo que refuerce el discurso castrista. Así que sin más, como siempre digo, abajo el castrismo, viva Cuba libre y patria y vida. Nos vemos.